A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Mediciones que yo hice en mi oficina para mostrarle cómo fue mi arreglo y cuáles fueron los datos para que veamos la precisión que podemos lograr. Estoy usando, observen, el mismo micrófono, estoy usando los mismos parlantes. Ahí lo que hice fue alinear perfectamente la altura del micrófono con la altura donde está el diafragma del micrófono, que es el que emite el sonido, de tal manera que ahí están a la misma altura, mirando ya desde arriba casi el micrófono y el parlante, enviando el sonido hacia arriba. Y aquí está la visión del techo en mi oficina. Entonces el sonido va a viajar del parlante hacia el techo y va a rebotar. Tengo la gráfica del sonido, es el mismo tipo de estructura que hemos visto. Ahí ajusté un poco la distancia del micrófono de tal manera que, estando un poquito alejado el micrófono del parlante, la primera paquete, que es el que se emite, sale de un tamaño más o menos pequeño respecto, casi igual que el que rebota, ¿no? Es una buena medición allí, ¿no? Ahí ha sido ajustado para tener esa precisión. Y aquí está el detalle de la estructura del sonido. Y aquí está claro que, observen, aquí es donde empieza a salir el sonido y aquí es donde empieza a regresar. Es decir, el rebote de esta onda debe estar por acá, el rebote de la siguiente debe estar por acá, ¿no? El rebote de la última debe estar por ahí perdido, ¿no? Y este es el espacio donde ya el sonido está viajando. O sea, el sonido en realidad desde aquí empieza a viajar esta parte, pero esta parte todavía sigue viajando, ¿no? Pero aquí ya el sonido dejó de emitirse. En consecuencia, este es el silencio que hay antes del rebote, y aquí está ya el rebote. Y aquí están los resultados. Observen los resultados en cuanto a las precisiones en el tiempo. Acá son 7.92 milisegundos, 7.96, 7.97, 7.97, 7.97, 7.96, 7.98, 7.97, 7.97, 7.96 milisegundos. Observen la precisión con la que podemos medir. Y eso es debido a la precisión que tiene la tarjeta de sonido en cuanto a sus mediciones temporales. Es un instrumento excepcionalmente bueno y eso nos permite hacer una medición del sonido, que esto fue hecho a 20 grados centígrados, de 340.7 más o menos 0,16 milisegundos, ¿no? Entonces es lo que uno pretende, ¿no? Es decir, es una muy buena medición con un dispositivo extremadamente barato de esas cosas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos otro caso que lo hice en mi oficina usando el proyector. ¿Ustedes pueden identificar allí la sombra de mi asistente? Sí, él está soltando, no es una pelota, es un limón el que usamos allí, ¿ok? Entonces, la caída del limón. El experimento muy simple. El experimento muy simple por cuanto lo único que necesitamos ahí es cámara de video. La cámara de video normalmente trabaja a 30 cuadros por segundo. Es decir, entre cuadro y cuadro hay un 1/30 de segundo. Y es el tiempo entre cuadro y cuadro. Y podemos, con herramientas que están disponibles, sacar el video en cuadro por cuadro. Y cada cuadro normalmente en las herramientas de video están con su tiempo estampado. En consecuencia, en forma manual podríamos saber en qué posición está a cada tiempo si es que hemos calibrado la distancia en el lugar donde se ha soltado, lo cual no es nada difícil. Es muy simple porque uno simplemente usa una cinta métrica allí y marca, si queremos, inclusive las posiciones a lo largo de la caída, y uno puede saber en qué distancia ha recorrido en qué tiempo ha recorrido tal o cual distancia. Si tenemos la distancia y tenemos el tiempo, podemos calcular la velocidad. Si tenemos la velocidad y tenemos el tiempo, podemos calcular la aceleración. Y finalmente, en caída libre, eso está directamente relacionado con la aceleración de la gravedad. En consecuencia, podemos medir la aceleración de gravedad con este experimento. Yo en este caso he usado software un poquito más sofisticado, que es de procesamiento de imágenes. En mi herramienta de procesamiento de imágenes, lo que he hecho es seleccionado esta región que está marcada, de tal manera que solamente proceso esa información.
se ha convertido la imagen de colores a tonos de gris y invertido en un determinado cuadro, ¿no? Este es para un cuadro particular allí. Y por software yo simplemente lo que hago es pongo cuánto tiempo es entre cuadro y cuadro y con eso voy poniendo los tiempos a la caída. Y aquí estoy graficando la posición contra el tiempo y observen aquí está la parábola, que es lo que se espera en un movimiento acelerado. Entonces en este caso ahí tenemos la parábola del movimiento acelerado. Es una muestra de que podemos hacer física y enseñar física y hacer cálculos utilizando recursos bastante simples y disponibles. ¿Okay? Y aquí usamos, no usamos ni siquiera una cámara profesional. En la Coolpix P600 tenemos la ventaja de que puede hacer video en cámara lenta. Eso implica que puede hacer cuadros de más corta duración. Y de la misma forma, también hicimos algunos experimentos en medio viscoso. Este es fluido en el cual soltamos una vía de rodamiento para ver el movimiento en medio viscoso, donde ya hay fricción del aire. Y aquí también se ha usado procesamiento de imágenes y en este caso sí es un poquito más complicado porque usamos un medio transparente allí. Esta es la foto con la imagen que está acá, de la villa que está cayendo, más el color del líquido, ¿no? Sin embargo, tomé previamente una foto sin la villa, que es como fondo, y cuando ya resto esto del fondo, siempre en todo momento me va a dar la imagen resaltada, porque ya estoy sustrayendo lo que es común, que es el fondo, que hace un poco ilegible la imagen, y con esto ya se puede procesar fácilmente la imagen para ubicar la posición de esto en función del tiempo, ¿no? Y allí ya es un asunto solamente de usar la matemática que corresponde al movimiento viscoso y extraer información adicional, donde la información adicional que se puede obtener de allí es la viscosidad del fluido. Y esa es, digamos, el adicional que tendríamos en este caso. Las ideas siguen siendo las mismas y en sonido hay una gran cantidad de cosas que podemos hacer. Y después también hicimos algunos otros experimentos, como la de lanzar un chorro de líquido. Pusimos ahí un material fluorescente para resaltar en la imagen, y ahí tenemos el chorro, y allí también es fácil de la imagen extraer la parábola, y la parábola misma nos está dando ahí la información de cómo es el movimiento. Pero en este caso yo he usado visión artificial para hacer también mediciones calibradas. Aquí junto al chorro pusimos una regla y esta es la imagen de la regla y el chorro, y la regla nos está dando realmente la escala para calibración, y eso también lo hacemos con procesamiento de imágenes. Aquí en la segunda imagen, esta de acá, está el perfil de líneas de la regla, y allí podemos ver cuántos píxeles hay entre centímetro y centímetro, y ahí tenemos calibrada nuestra imagen en cada cuántos píxeles representa 1 milímetro, por ejemplo, de tal manera que podemos hacer las mediciones ya calibradas. Esa es la idea de lo que trabajamos acá. Adicionalmente, también tracé una línea por aquí para ver la concentración, porque ahí realmente, como es material fluorescente, lo que está viendo la imagen va a ser bastante la concentración de partículas que están en el chorro. Y ese perfil de la concentración de partículas aparece acá. Y en esencia nos está dando una idea de qué partes viajan más rápido que otras. Entonces ahí va una idea solamente del perfil del chorro de agua, y es el perfil de velocidades que normalmente se enseña en física, que hay un perfil de velocidades cuando viaja el chorro, ¿no? ¿Okay? Porque hay fricción en el extremo del fluido. Entonces eso es parte, y este es otro caso que hicimos con Eduardo, colorimetría, perdón. ¿Okay? Entonces ahí tenemos ese experimento, y aquí tengo un experimento de control de calidad usando una cámara web. Aquí conseguimos de una cerámica
de una fábrica cerámica, cerámicas que tenían defectos típicos. Los defectos típicos casi no se ven allí, entonces yo los he marcado para que se vean. Sin embargo, con una cámara web es posible ubicarlos y discriminarlos. Y al final, procesando imágenes, podemos obtener no solamente la ubicación de los agujeros, sino también el tamaño de los agujeros. Y esto, algo más, esto es en mi casa. Ustedes no ven lo que hay aquí abajo. Nosotros tampoco lo vemos ya desde que pusimos la cerámica allí. Pero al costado yo tengo un jardín. Puse piedra pómez y agua arriba para que se tenga un lugar donde se siembran plantas en toda la altura del muro de piedra pómez que hay allí. Y el desagüe viene por el costado y a esta altura donde yo he puesto el micrófono es donde va por el desagüe hacia la parte inferior. Y lo que hicimos es, en este caso, la de marcar la cerámica en un cuadriculado, y en cada cuadriculado hacíamos un golpe seco con un objeto, una barrita con una punta metálica. Lo que hice aquí es, para cada sonido hice el análisis de frecuencia y en función de la frecuencia determinábamos si estábamos en zona hueca o no, o cuán hueca era la zona allí. Y después, ya haciendo este mapa, nosotros podemos discriminar que internamente está visible el agujero, ¿no? Esa fue la parte que trabajamos en este caso. Y llamémoslo una prueba de concepto, más es una prueba de concepto de cómo utilizar el sonido para ayuda a los invidentes. La idea es la siguiente: el invidente capta la información a través de los sonidos y ha entrenado su cerebro para discriminar pequeñas diferencias en frecuencia, diferencias en volumen. En consecuencia, tienen el oído afinado y en función de eso ellos identifican muchas más cosas que nosotros identificamos de lo que sucede en el entorno. Entonces, la idea aquí principal es que si tenemos una imagen, podemos codificar un punto de la imagen de tal manera que el sordo puede identificar dónde está ese punto de la imagen. Si tenemos un punto como este de la imagen, ahí está ampliada, tenemos una posición en X y una posición en Y. Y lo que hacemos es, para que ese punto emitimos un sonido donde la posición en X se codifica con una frecuencia y la posición en Y con otra frecuencia. En consecuencia, viene una mezcla de dos frecuencias y esa mezcla de dos frecuencias es diferente en cada punto de la imagen. En consecuencia, cada punto de la imagen puede ser perfectamente identificado con un entrenamiento. Es decir, el sonido, por la combinación de frecuencias, se puede saber si está en el superior izquierdo, el inferior derecho, etc., o en medio. Hasta allí ya podemos tener el concepto de que la imagen, el punto de la imagen es identificable en el espacio. Pero todavía había que identificar cuán claro o oscuro es el punto de la imagen, porque eso es lo que define finalmente la imagen. Y ahí he puesto una ranita en tonos de gris. De hecho, nosotros identificamos allí a la ranita por la diferencia en tonos de gris. En consecuencia, había que codificar los tonos de gris para saber dónde están los puntos claros o están los puntos oscuros, para cada punto de frecuencia. Y de esa forma necesitamos algo adicional, y eso lo codificamos como volumen. En consecuencia, el volumen del sonido nos indica si el punto es claro o oscuro. Y la combinación de frecuencias nos dice dónde está. Ya es un asunto de utilizar lo que se conoce como plasticidad del cerebro. El cerebro se adapta a nuevos aprendizajes. En consecuencia, es un asunto solamente de entrenar a la persona para que pueda identificar el sonido. Las dificultades, claro, acá se presentan porque es muy complicado la de emitir todo el patrón de sonidos al mismo tiempo y va a ser también problemático para la persona identificar el patrón de sonidos al mismo tiempo. Y lo que trabajamos aquí es más bien hacer un barrido de la imagen. Hacemos un barrido de la izquierda a la derecha de tal manera que vamos dando la información línea por línea. En consecuencia, con entrenamiento lo que está viendo es una especie de, el sonido viene y va así, ¿no? Entonces la imagen es así, la persona entendería así, la imagen es así, y el cerebro va a decodificar en cada momento cómo están en la vertical, los claros y oscuros, y finalmente reconstruir la imagen.
la imagen original que procesé con una resolución de 128 píxeles por lado, ¿ok? De Miguel Grau, que lo interesante aquí es que es una imagen icónica, todo el mundo lo reconoce. La imagen original es la de arriba. La de abajo es la imagen que ha sido convertida a sonido y llevado ya a un archivo de sonido. Obtenida desde allí, es decir, el sonido ya se emitió y lo que se usan acá ya son matemática un poquito más sofisticada. Lo que usamos fue transformada de Fourier para poder separar las frecuencias. Entonces, aplicando transformada de Fourier segmentada en el tiempo, la gráfica nos reproduce. Eso implicaba que la información que estaba codificada como frecuencias y volúmenes llevaba toda la información de la imagen original. Y eso es lo que se conoce como prueba de concepto. Es un espectrómetro usando un pedacito de DVD para hacer la descomposición de la luz. Yo solamente quería mostrarles algo muy simple allí, porque todo el tema de óptica lo vamos a ver cuando Eduardo nos haga su presentación. Y aquí está simplemente la de probar el espectrómetro usando LEDs de colores para ver cómo es que se descompone. Y lo que ustedes pueden ver aquí, la parte de abajo es un LED blanco. Y el LED blanco está emitiendo el azul, el verde y el rojo. La mezcla de los colores primarios finalmente da el blanco, ¿no? Y ahí está el LED violeta, en la siguiente el LED azul violeta, verde, amarillo. Claro, ahí es amarillo pegado al naranja, porque observen que tiene más de rojo que de verde, ¿no? Si tiene más rojo que de verde va a verse más naranja, ¿no? Y el superior es la del rojo. Y esto también como herramienta, el dispositivo es muy simple, que nos va a mostrar Eduardo. Uno puede utilizarlo para enseñar óptica, variando la corriente del LED, ir viendo ya la intensidad de la luz, también sacando de la imagen, ¿no? El LED azul se satura muy rápido, pero en el LED rojo, que no se satura rápido, ahí aparece la respuesta esperada de la intensidad de la luz con la corriente en los diodos emisores de luz. Y eso en esencia da una idea de las cosas que se pueden hacer con recursos que tenemos disponibles.